A veces, para entender el mundo en el que vivimos, hay que tirar de un hilo que empezó hace mucho, mucho tiempo. Hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a seguir una increíble reacción en cadena de 100 años, una que arranca con los grandes imperios del siglo XIX y nos lleva, de cabeza, a nuestro presente. Es una historia, es la historia de cómo la búsqueda de recursos, de nuevos mercados y sí, hasta de una simple taza de té, acabó cambiando el planeta para siempre. Vale, para desenredar esta madeja vamos a seguir 5 pasos, 5 fases clave que nos van a mostrar cómo una cosa llevó a la otra, como si fueran fichas de dominó. Primero veremos qué era el motor del imperio. Luego, la apertura forzosa de Oriente. Pasaremos al reparto de África. Veremos cómo todo estalla en el colapso de los imperios y terminaremos con un mundo dividido de nuevo. Empezamos por el principio, claro. ¿Qué fue lo que puso en marcha toda esta maquinaria? ¿Qué fuerzas tan potentes desataron esta era de expansión y, al final, de conflicto? Y aquí está la gran pregunta, la que lo explica casi todo. ¿Qué fue lo que provocó esa hambre casi insaciable de los imperios europeos del siglo XIX? ¿Por qué de repente esa necesidad de expandirse por todo el planeta de una forma tan agresiva? Pues como suele pasar, la respuesta no es una sola cosa. Es más bien un cóctel, una mezcla explosiva de varias. Y ese cóctel tenía 3 ingredientes principales. Por un lado, la revolución industrial. Pensemos en ello. Las fábricas echaban humo, necesitaban materias primas sin parar, caucho, cobre, algodón, de todo. Y claro, una vez que producían, necesitaban a quién venderle todo eso. Los mercados locales se quedaban pequeños. Ese es el segundo punto. Y el tercero, que es el que lo une todo, es una nueva ideología muy potente, el nacionalismo. Una especie de fiebre por ver qué país era el más grande, el más poderoso, el que tenía más colonias. Era una competición en toda regla. Muy bien, ya tenemos la teoría, el motor. Ahora vamos a ver cómo se puso en marcha en la vida real. Y para eso nos vamos a Asia, porque allí el choque de civilizaciones fue brutal. A ver, el caso de China es de manual. Los británicos tenían un problema, un problemón comercial. Estaban locos por el té, la seda, la porcelana china. Compraban a espuertas. ¿Pero qué pasaba? Que a los chinos no les interesaba casi nada de lo que vendían los británicos. La balanza comercial estaba totalmente descompensada. Así que, ¿cuál fue la solución que encontraron? Pues una tan cínica como, hay que decirlo, efectiva. Empezar a venderles a los chinos algo que sí querrían, algo adictivo, el opio que cultivaban en la India. Claro, la cosa se desmadró. La adicción al opio se convirtió en un problema de salud pública gravísimo en China. El gobierno chino intentó pararlo, lógicamente. Confiscaron y destruyeron el opio británico. La respuesta de Gran Bretaña: la guerra. Una guerra rápida, desigual y brutal, porque la Royal Navy, con sus barcos de vapor, era muy superior. El resultado fue el Tratado de Nankín y otros que vinieron después, los llamados tratados desiguales. Básicamente, se obligó a China a abrirse al comercio en los términos que querían los británicos y a cederles Hong Kong. Esto es clave. Ya no era solo comercio, se había creado un modelo, usar la fuerza militar para imponer intereses económicos. Si lo de China fue un golpe directo, en la India la estrategia fue distinta, más progresiva. No empezó con el gobierno británico, sino con una empresa privada, la Compañía de las Indias Orientales. Primero pusieron puertos comerciales. Luego empezaron a ganar influencia, sobornando a príncipes locales, ya se sabe. El siguiente paso fue crear sus propias milicias con soldados locales, los cipayos. Pero claro, cuando estos mismos cipayos se rebelaron en 1857, la compañía no pudo controlarlo. Y ahí es cuando entró en juego el Estado británico, que aplastó la rebelión y dijo: se acabó la empresa, a partir de ahora la India es una colonia de la corona. Y así nació el Raj británico. Y esto es lo fundamental. La India no solo fue conquistada, su economía fue totalmente transformada para servir a los intereses británicos. Se convirtió en una gigantesca plantación de materias primas, sobre todo de algodón para las fábricas de Manchester. Y lo más sangrante es que la propia industria textil india, que era riquísima y muy antigua, fue destruida. No podía competir con las telas baratas producidas en masa en Inglaterra. Un rediseño económico en toda regla. Bueno, si lo de Asia fue un aviso, lo que pasó en África fue ya el siguiente nivel. Este patrón de dominación económica se convirtió en una carrera loca por repartirse un continente entero. Y ojo, que las consecuencias de aquello las seguimos viendo hoy en día. Y para justificar todo esto, claro, hacía falta una buena excusa ideológica. Y la encontraron en algo que se llamó darwinismo social, una idea, francamente, muy peligrosa. Básicamente, cogieron la teoría de la evolución de Darwin y la aplicaron a las sociedades humanas, diciendo que había naciones superiores, destinadas a gobernar, y otras inferiores que debían ser gobernadas. Una justificación con un barniz de ciencia para lo que no era más que una conquista.
Entonces, ¿por qué África y por qué en ese momento? Pues como decíamos, fue una especie de tormenta perfecta. La segunda revolución industrial pedía a gritos nuevos materiales, como el caucho o el cobre, que estaban en África. La tecnología lo hacía más fácil: barcos de vapor para remontar ríos, armas mucho más avanzadas, incluso la medicina ayudó, con la quinina para protegerse de la malaria. Y el remate, el pistoletazo de salida, fue la Conferencia de Berlín de 1884. Allí, las potencias europeas se sentaron, cogieron un mapa y se repartieron el continente, literalmente con escuadra y cartabón, para no pelearse entre ellas. El resultado, unas fronteras totalmente artificiales que partieron por la mitad a pueblos, culturas y reinos que llevaban allí siglos. Claro, tanto competir en África y en Asia, tanta tensión acumulada, al final tenía que volver a casa. Todas esas rivalidades coloniales habían convertido a Europa en un auténtico polvorín. Solo faltaba una chispa para que todo saltara por los aires. Y este era el panorama. Décadas de piques imperiales habían creado un sistema de alianzas súper rígido. Por un lado, la Triple Alianza, con Alemania y Austro-Hungría. Por otro, la Triple Entente, con Francia, Gran Bretaña y Rusia. Eran dos bloques enormes, armados hasta los dientes, mirándose de reojo. Un sistema tan tenso y frágil que en cuanto saltó la chispa del asesinato de Sarajevo, arrastró a todo el mundo a la guerra como un efecto dominó. 70 millones. 70 millones de personas movilizadas. Es una cifra que cuesta imaginar. Es que la Primera Guerra Mundial no fue como ninguna otra antes. Fue la guerra industrial. Se aplicó la misma lógica de la fábrica y la producción en cadena, pero para matar gente. Una carnicería a una escala que el mundo no había visto jamás. Y cuando la guerra acabó, empezó el caos económico. Fijaos en este lío. Es casi un chiste malo. Se creó un círculo vicioso de deudas. Estados Unidos le prestaba dinero a Alemania. ¿Para qué? Para que Alemania pudiera pagar en las reparaciones de guerra a Francia y Gran Bretaña. ¿Y qué hacían ellos con ese dinero? Pues pagar sus propias deudas de guerra a Estados Unidos. El dinero daba una vuelta completa. Era un sistema absurdo, un castillo de naipez que obviamente no podía aguantar mucho tiempo. Y en el centro de ese castillo de naipes estaba el Tratado de Versalles. Esto no fue un tratado de paz, fue un tratado de castigo. A Alemania se le echó toda la culpa de la guerra. Se le impusieron unas reparaciones económicas imposibles de pagar. Le quitaron todas sus colonias y parte de su territorio. Y por si fuera poco, casi desmantelaron su ejército. Era una humillación en toda regla, y estaba sembrando la semilla del resentimiento y del próximo conflicto. Y lo peor es que hubo gente que lo vio venir. El economista John Maynard Keynes fue uno de ellos. Lo dijo bien claro: asfixiar económicamente a Alemania es un error garrafal. Advirtió de que una paz que se basa en la venganza y no en la reconstrucción solo puede traer más guerra, y seguramente una peor. Y por desgracia, el tiempo le dio toda la razón. Y así fue, claro que sí. Estalló la Segunda Guerra Mundial, y cuando el humo se disipó, el mapa del mundo era completamente diferente. Los viejos imperios europeos, los que habían empezado todo esto, estaban en ruinas. Se había acabado una era. Pero la naturaleza odia el vacío, y el vacío de poder que dejaron los viejos imperios lo llenaron enseguida dos nuevos gigantes que no tenían nada que ver entre sí: Estados Unidos y la Unión Soviética. Y así empezó un nuevo conflicto global, la Guerra Fría. Una lucha no solo por territorios, sino por ideologías. No se enfrentaron directamente, eso habría sido el fin del mundo, pero sí a través de otros países, en las famosas guerras proxy de Vietnam, Corea, etc. Y el mundo quedó partido en dos, de forma muy clara. El bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, con su plan económico, el Plan Marshall, y su alianza militar, la OTAN. Y el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética, con su propio plan, el Molotov, y su alianza, el Pacto de Varsovia. Como dijo Churchill, un telón de acero cayó sobre Europa, dividiéndola política, económica e ideológicamente. Y todo este viaje nos trae a una pregunta final, una que sigue muy viva a día de hoy. Vale, los viejos imperios coloniales cayeron, pero ¿ha terminado de verdad la competición global por los recursos, por los mercados, por la influencia? Han cambiado los métodos, las banderas son otras, pero esa dinámica de fondo, ese motor que puso en marcha toda esta historia, ¿no sigue en cierto modo funcionando en el mundo actual? Ahí que era la reflexión.